Guillermo Fesser. ¿Qué pasa, hombre? Un placer. No me rompas el coche. ¿Eh? Voy a conducir, ¿eh? Que lo de las preguntas no tiene problema, pero lo de los raspones aquí, como está el tema del seguro en Estados Unidos, es un disgusto, ¿eh? Sí, Así sí, que no. tú, la entrevista, concéntrate en la conducción. La entrevista más o menos, pero la conducción... Y luego ya hablamos, ¿no? Exactamente. ¿Cómo arranco esto? Algo así, Con ¿no? lo que viene llamándose la llave. Un poquito más, un poquito más. Un poquito más. Ahí estamos. Y ahora vamos. Y ahora tienes, ¿sabes cómo van las marchas estas raras? Es que como no veo la D. Viene aquí la... Ah, vale, vale. Tienes que poner la R, que es de para atrás. Retroceso, reverse. Reverse, ¿no? Eso Tenemos es. un. Y aquí tienes cámara de todo tipo, con colores variados. Si tocas el rojo es que hemos chocado. Vale. Sonará también. El verde es que vamos bien, el amarillo peligro, peligro. Vale. Y el rojo, uy, 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 uy. ¿Tenemos freno de mano? No, está No. quitado, no lo hemos puesto. Venga. Oye, qué maravilla. Esto no es el 600, ¿eh? Esto es impresionante. Esto es tecnología punta. Uy, todo li. Uy, sí, sales. Uy. ¿Quién me iba a decir que iba a conducir por Manhattan? Bueno, ¿eh? como estamos en Harlem, que está en el norte, vamos a ir hacia el sur, entonces bájate por esta misma Pues está aquí, ¿no? y nos centramos y así nos vamos un poco hacia el downtown y tal, ¿no? Que se vean edificios de los que los humanos recuerdan, ¿no? El De estos Chrysler Building o alguno de estos altos, ¿no? Harlem tiene edificios muy bonitos, que son los típicos de construcciones de ladrillo de 4 pisos con las escaleritas estas de incendios, donde siempre el malo corre por ahí y luego sale el policía 2 minutos después, ¿no? Tú ya llevas 8 años aquí, me comentabas, ¿no? Llevo 8 años de aquí, sí, es curioso Seguido. porque seguidos. El tiempo pasa más rápido de lo que uno sospecha. Los que tenemos hijitos nos damos cuenta porque de decirles, ¡ay, qué bonito! A que de repente se te gradúe en la universidad, es cuando te das cuenta y dices, pues aquí, al final va a llevar tiempo aquí, ¿eh? Sí. ¿Y con qué rincón te quedas de Nueva York? Mira, yo es que soy de pueblo, aquí en Estados Unidos soy de pueblo, entonces la ciudad de Manhattan, como vengo de vez en cuando por asuntos varios, pues la conozco algo, pero no soy experto yo en Nueva York, soy más experto en zonas de campo de mi pueblo que no vamos a tener tiempo de explorar. Pero en Nueva York yo me quedo, pues darle si quieres. En Nueva York yo me quedo más con el, aun siendo famoso en Nueva York, que hay que mirar para arriba y que te duele el cuello al final de lo alto que es. A mí me gusta más el Nueva York bajito. Me gusta más el Nueva York del Village, de las casas más bajitas donde no pudieron construir. Y me gusta el Nueva York de las orillas. El Nueva York del centro, es decir, la Quinta Avenida es como la espina dorsal de Nueva York y a partir de ahí te vas hacia el este o hacia el oeste, ¿no? Y entonces, pues por un lado llegas a la Avenida 12 y tocas ya el agua del East River y por otro lado... digo al revés, tocas el agua del Hudson y por otro lado vas hasta la avenida número 1 y tocas el East River, ¿no? La vida en Nueva York está cerca de las orillas de los ríos, quizá porque antiguamente la gente venía en barco y donde llegaban era ahí, ¿no? Entonces si quieres darte un paseo y encontrarte con gente, encontrar restaurantes que no son súper pijos, sino que son normales, con comidas étnicas distintas, tiendecitas todavía del zapatero que te arregla las suelas o el que te cose la solapa de la camisa y tal, que tienes que ir hacia las orillas, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho la Octava Avenida y me gusta mucho sobre todo la Segunda Avenida. Y luego cuando más te metes al centro, pues está más el Empire State Building y todas las cosas que los turistas conocen, pero realmente no es un Nueva York de vida, es un Nueva York de oficinas y de turismo, que es para visitar, pero para venir a pasar un rato agradable y tal, yo recomiendo a la gente que se vaya hacia las orillas. ¿no? Y hacia las orillas o bien para arriba o bien para abajo. La parte del centro de las orillas también es bastante aburrida, también es oficinas, es Naciones Unidas, es hospital, es otra cosa. O sea que tienes que pasar, digamos que Central Park sería está en el centro exactamente de la isla, pues olvidarte de Central Park e irte al sur de Central Park a las orillas o al norte de Central Park a las orillas. Ahí es donde está la vida, lo más divertido, lo más entretenido, lo más interesante en Nueva York. ¿En qué estás metido? Porque te he visto, has empezado a colaborar con el intermedio. Sí, bueno, es que claro, como Trump ha puesto al mundo con los pelos de punta, la gente se pregunta mucho qué pasa con él y ahora va a ser verdad que una de sus promesas, ¿no? Él dijo que iba a crear empleo y desde luego a mí me ha dado empleo de sobra porque están los medios de comunicación de España
todos queriendo saber de Trump, y entonces me llegan más peticiones del oyente que nunca para que haga algo para ellos, ¿no? Y empezar con el intermedio, la verdad es que estoy muy contento porque es un equipo de gente magnífica, es un programa en el que yo estoy muy a gusto y puedo hacer algo que es muy difícil en televisión, que es de repente un vídeo de 7 minutos. O sea, 7 minutos en televisión es como, ¿qué? O sea, te dan 2 minutos, 1 minuto y medio a días muy buenos, ¿no? Entonces, yo no sé cómo decir algo en 1 minuto y medio. Yo lo del Twitter me parece muy bien, pero yo soy incapaz de decir nada en 140 caracteres. Creo que algo que tenga un poquito de interés necesita por lo menos 2 frases para desarrollarlo. Entonces, que me dejen 7 minutos me parece un lujo espectacular. Y sobre todo en 7 minutos cabe la posibilidad de escuchar distintas opiniones, ¿no? No dar simplemente la opinión de un lado, sino dar la de un lado, la del otro y la de los del medio, que muchas veces no tienen opinión. Entonces estoy muy contento trabajando con ellos. La verdad es que estoy muy entretenido, personalmente muy preocupado con Trump, pero profesionalmente muy entretenido con Trump. Y sobre todo veo que otra vez vuelve a valorarse la profesión de periodista, que estábamos por los suelos, ¿no? Era como, no, ya esto ya lo miro en Yahoo, ¿para qué voy a pagar yo el periódico si ya viene en Yahoo News, ¿no? Bueno, pues ya ves lo que viene en Yahoo News, entonces igual merece la pena pagar el periódico. También estás en Onda Cero, echas de menos la radio, o sea, estar así en primera línea con el programa que tenías de Como Espuma. Sí, echo de menos la radio de vez en cuando. Hay veces que me levanto y digo, ¿qué hago yo aquí? ¿No? O sea, si yo soy de España, de Madrid y tal, ¿qué hago yo aquí en un pueblecito de Nueva York hablando inglés, ¿no? Y si a mí me preocupa lo que hace el ayuntamiento y tal, porque estoy opinando yo aquí del gobernador de Pensilvania. Pero, mira, está verde. Pero bueno, yo no estoy aquí por una decisión profesional que yo he querido hacer las Américas como Lolita, estoy por una decisión personal en la que mi mujer es de un pueblo de aquí, ella se pasó 25 años en España y me toca a mí estar ahora aquí, yo encantado de la vida, y entonces lo que intento es aprender lo máximo de lo que pueda mientras estoy aquí, ¿no? Entonces echo de menos eso, pero por otro lado es tan amplio este país, es tan diverso, hay tantas posibilidades que casi no me da tiempo a pensarlo, ¿no? Y cuando algún día me levanto con esa morriña, a los 7 minutos se me ha pasado en cuanto veo alguna historia nueva que puedo perseguir, ¿no? ¿Y qué has descubierto? ¿Tu pueblo cómo se llama? ¿Rhinebeck? Se llama Rhinebeck, que es de origen holandés y viene a significar el pico del Rin, porque le recordaba a los primeros pobladores una curva que hace el río Rin por su pueblo, por allí, o sea, por Alemania en algún lado. Sí, ¿eh? ¿Y qué has descubierto ahí? O sea, llevas 8 años, ¿cómo fueron los comienzos ahí? Pues mira, yo me he sorprendido porque cuando uno viene bueno, cuando uno viene no lo sé, porque habrá gente que habrá venido más lista que yo, pero vamos, cuando yo vine, yo tenía un estereotipo de Estados Unidos que se me cayó por completo. Es decir, para empezar, yo pensaba que Nueva York era Manhattan, era esto que estamos viendo ahora, ¿no? No pensaba que Nueva York podía ser un pueblo donde hay más ardillas que personas, que es donde estoy yo, ¿no? Y luego yo pensaba que los americanos eran, pues, los americanos, y los americanos realmente es que no son nada. Los americanos pueden ser cualquier cosa, porque tu vecino, si es de Irán, la Nochevieja no la celebras el 31 de diciembre, sino la celebras en marzo, y si es alemán, en lugar de tomar uvas, está saltando de un mueble a otro para no tocar el suelo mientras tocan las campanadas. Entonces hay gente de tantos sitios, de tantos backgrounds, de tantos lenguajes. Un amigo mío que llevaba más tiempo que yo, cuando llegué aquí, yo le pregunté que si él sabía por qué estaba la bandera americana por todos lados, ¿no? Porque a mí una de las cosas que te llama la atención aquí es que la bandera americana está hasta en la sopa, ¿no? O sea, no es que está como en España en Cibeles y en el edificio de correos y en la capitanía del ejército, es que está en los colegios, en los supermercados, en las casas de los vecinos, por todos lados, ¿no? Y entonces me dijo, joder, es que tienes que entender que un país como este, en el que hay gente tan distinta, de tantos sitios, con tantos rollos tan diferentes, si no estuviera la bandera, cuando te levantas por la mañana no sabes en qué país vives. Entonces es un punto de referencia que necesitas decir, coño, que estoy en Estados Unidos. Y es verdad, entonces eso es lo bueno de Estados Unidos, ¿no? Que da un poco la impresión de que estás en el bar de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Donde no eres el más raro, donde no te sientes extranjero, porque siempre hay uno más raro y más extranjero que tú. Con lo cual eso es una sensación muy interesante. Es más difícil que estar en tu casa porque no tienes las referencias, pero también es más interesante muchas veces porque estás aprendiendo y conociendo todo el rato, ¿no? Y yo creo que una de las grandes satisfacciones que da la vida es la de aprender cosas, ¿no? Es una sensación muy positiva que te da adrenalina al cuerpo, lo de, joder, estoy aprendiendo algo aquí, macho, qué bien. Sin tener que examinarme, que es lo peor, ¿no? Y ahora si me tuviera que examinar otra vez
Ya no estamos en época, ¿no? Qué horror, no quiero ni pensarlo, que tener que hacer un examen en la facultad. Qué horror. Qué tiempos, ¿eh? Bueno, hay un bar donde yo voy a menudo en Madrid, que estudió con vosotros, y además se lo dije a Juan Luis, le enseñé el vídeo de este camarero, y hablaba de vosotros como que creabais un corro ahí en la cafetería y contabais chistes, que le llamamos Paquito, además, que me recuerda a uno de personaje del programa. Sí. El bar de la facultad entonces era muy pequeñito y, Sí. y bueno, pues sí, era un poco el lugar de reunión de la gente, ¿no? Entonces, bueno, somos antiguos ya, estamos hablando de los años, final de los años 70, principios de los 80. España está en cambio, España está pasando del blanco y negro sin ningún tipo de misericordia a pantalla de plasma de color, ¿no? Sí. Entonces hay un shock ahí de qué está pasando, y es muy interesante ver a la gente en el bar disfrutando, pero al mismo tiempo porque había un sentimiento muy positivo de que España estaba cambiando para bien, ¿no? Yo creo que eso nos ayudó mucho a cultivar el sentido del humor. No es lo mismo tener sentido del humor, que se puede tener siempre en épocas de tragedia, que en épocas de bonanza. Aquella fue una época muy positiva en muchos sentidos, es decir, había mucha esperanza por todos lados, ¿no? Y yo creo que eso favoreció en que nuestras raíces sean muy positivas. Luego han venido tiempos más difíciles, pero el humor sigue ahí, ¿no? Gracias a aquello, yo creo. Me decía Juan Luis también que alguna vez preguntabas al profesor con unas gafas de goma espuma y que, claro, que le preguntabas tan serio que el profesor te respondía como si no llevaran nada. Sí, yo no sé por qué en mi casa hacíamos la Nochevieja con las gafas esas que llevan la nariz puesta, que luego se ha quedado como logotipo de goma espuma. Y entonces, no sé por qué tampoco, ya no me acuerdo, pero empecé a llevarlas a la facultad para que se las pusieran ellos. Entonces, estaba Juan Luis, estaba Jaime Varella, otro amigo, Santiago Alcanda, Pepe Luis, y nos poníamos todas las gafas y tal, y entonces era como de repente un club de gafas, pero como no llamábamos la atención, sino que te levantabas y preguntabas y tal. Entonces, siempre hemos jugado un poco en el borde, en el límite de que te manden a Guantánamo o te den un abrazo, ¿no? La gente no sabe muy bien si debe agradecerte la pregunta o machacarte por haberla hecho, ¿no? Entonces, en ese límite hemos jugado siempre, y es un límite bueno porque como periodista he comprobado que en ese límite consigues que la gente te cuente cosas que de otra manera no te hubiera contado. Por un lado porque les fuerzas, y si no les fuerzas no lo van a hacer, y por otro lado porque les fuerzas pero con buen humor, con lo cual ellos intuyen que no hay mal rollo en la pregunta, entonces voluntariamente te lo ofrecen, ¿no? Y entonces quizá esas gafas en la facultad, preguntando al profesor alguna pregunta, levantándote con las gafas y las cejas de Groucho, pues sean el principio de algo que no sospechábamos, pero que es muy interesante, que es el mantener el humor, pero no el ser idiota, sino el crear esa tensión en la pregunta. De hecho, las entrevistas que mejor han funcionado, que yo recuerdo, son las que hay tensión. Cuando tú entrevistas a alguien que eres súper colega, entrevistas a Serrat, es un desastre. Porque entonces tienes a Juan Luis diciendo, ay, que te quiero mucho, que eres el mejor, que eres el más grande, y el pobre Serrat no dice nada. En cambio, cuando entrevistas a un tipo que te parece un bandolero, pero no pierdes la compostura, es muy interesante porque consigues cosas que no hubieras conseguido de otra manera. ¿Qué entrevista de estas que comentaste te viene así a la mente de haber salido del estudio diciendo, joder, qué bien ha salido, qué pedazo de entrevista o de charla ha salido? Bueno, yo creo que una de las más llamativas en ese sentido fue con José María Aznar, ¿no? José María Aznar no era santo de nuestra devoción cuando se presentó a presidente del gobierno, pero era un candidato a presidente de gobierno y era un lujo tenerlo y una maravilla que él dijera que sí a venir, ¿no? Cuando muchos otros no quisieron venir a Goma Espuma. Por ejemplo, Pujol nunca quiso venir a Goma Espuma porque dijo que él no tenía sentido del humor y que no quería venir, ¿no? José María Aznar, contra todo pronóstico, vino a la Goma Espuma, ¿no? Entonces, tener a José María Aznar, que es un personaje que políticamente está muy lejos de ti, pero que es un ser humano, se presenta como candidato del gobierno, puede salir de presidente, de hecho salió, y le tienes que tener todo el respeto del mundo y agradecerle que haya venido, ¿no? Sí. Yo creo que él, José María Aznar, aun sabiendo que él tampoco estaba cerca ideológicamente de nosotros, entendió el respeto que le teníamos y que lo que queríamos era pasar un buen rato con él y no reírnos de él. Y entonces la entrevista fue una maravilla porque se habló de política, pero también nos contó las cogorzas que se cogían en la facultad y, o sea, se pasó de lo humano a lo
a lo político y de lo político a lo humano, que es lo mejor, ¿no? Porque yo creo que nadie es longilíneo como la cola del león, ¿no? Entonces, tú puedes estar encantado ese día porque te has enamorado de alguien, pero se te ha muerto el perro, o sea que todo, la vida es una montaña rusa de emociones.